RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos a esta hora a la región Cajamarca. Estamos en contacto con la señora Lorena Sandoval Paz, presidenta de la Cámara de Comercios de la región Cajamarca, a quien damos la bienvenida y el agradecimiento por este contacto con Enlace Regional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lizardo. Un placer, como siempre, conversar con ustedes. Sí, queremos ver cómo aprecia usted esta situación que estamos viviendo en estos últimos días, que se ha radicalizado, protestas en diferentes puntos del país. En Cajamarca, ¿cómo se está viviendo esta crisis política, por favor? En Cajamarca no han habido, creo, gracias a Dios, muchas protestas. Ayer salió la CGTP un poco a marchar contra el Congreso. Y creo que los empresarios, como todas las personas en este país, estamos muy consternados por todos estos acontecimientos, ¿no? Personalmente, yo observo con muchísima preocupación esta especie de acuerdo, pacto implícito que hay entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, que tarde o temprano nos va a pasar la factura, ¿no? Porque no se están tomando las medidas adecuadas que puedan de alguna manera permitir que nuestro país se estabilice, que la economía se estabilice. Entonces, estamos en medio de dos poderes que, creo yo, es mi percepción, están trabajando por sus propios intereses y dedicándose pues a dar una serie de medidas populistas para cubrirse las espaldas, ¿no? Entonces, es preocupante. Además de la crisis, de las protestas que tenemos ahora, si pensamos en qué va a pasar con el país mañana o a mediano plazo o a largo plazo, yo creo que nos va a quedar una gran labor de poder reconstruir a nuestro país, ¿no? Y es muy doloroso lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué es de acuerdo a su opinión, señora Sandoval, qué es lo que tendría que hacer el gobierno para retomar la confianza en el país y iniciar esta tan ansiada reactivación económica? Yo creo que lo principal, lo primordial en este momento es que volvamos a la ruta de la meritocracia en el sector público, ¿no? Estamos viendo cómo hay nombramientos de funcionarios que no tienen las competencias necesarias en todos los ministerios, en todos los sectores, y aunque esto, digamos, de lejos no nos parezca relevante, finalmente es lo que origina la crisis económica. Mira, Lizardo, a mí me gustaría que recordemos que en la última década el mundo ha pasado por dos crisis globales inmensas, ¿no? En el 2009, la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y claro, en el 2020, que la recordamos todos un poco más, la crisis por la pandemia. Y en ambos casos hemos tenido funcionarios públicos que han podido tomar decisiones que amortigüen las consecuencias económicas de estas crisis en nuestro país, ¿no? Y si bien es cierto, el Perú en esa época no creció, tampoco llegamos a duplicar el valor de los alimentos, a tener que tomar acciones como quitarle el IGB a algunos productos de la canasta básica. Entonces, yo creo que muchas de las medidas que se están tomando son medidas que no están siendo, digamos, meditadas de una manera consciente, que permitan no solamente salir de la crisis ahora, sino garantizar una estabilidad a mediano y corto plazo en nuestro país, ¿no? Y si no tenemos los funcionarios con las aptitudes, con los conocimientos que nos ayuden a nosotros, el tema se va a poner cada vez peor, ¿no? Ahora, según su opinión, entonces, sería conveniente que el presidente Pedro Castillo haga una recomposición de gente que tenga más capacidad en diversos sectores, ¿no? Ministerios,
sus propios ministros. ¿Eso podría ayudar a algo a la reactivación económica o es que el presidente ya llegó a su techo y no da más? Bueno, mi sentimiento particular es que el presidente no da más. Y claro, todos estamos a la espera de que renuncie, pero creo que lastimosamente eso no va a ser así. Y como lo decía al inicio de la entrevista, tenemos un Congreso que tampoco está dispuesto a tomar las medidas necesarias para recomponer eso, ¿no? Y ahora la siguiente pregunta que nos hacemos todos es, si se va a Castillo, ¿qué va a pasar después? ¿No? Entonces también nos queda la tarea de hacer una reforma de nuestro sistema político, y ahí otra vez tenemos al Congreso petardeando lo poco que tenemos construido, ¿no? Hemos visto hace pocos días cómo de contrabando se ha pasado esta ley que digamos, retrocede en el tema de los partidos políticos lo poco que se había avanzado, ¿no? Y otra vez escuché el otro día en una reunión que estaban proponiendo incluso que se quitaran las sanciones a los partidos que no presenten a tiempo su rendición de cuentas, ¿no? Entonces, otra vez estamos retrocediendo en todos esos temas y eso nos va a terminar. Ya nos está pasando la factura, pero podría ser muchísimo peor. Hola, señora Sandoval, como usted lo ha dicho, ha habido muchos problemas, ha recordado la situación económica que se agravó en Estados Unidos por esta burbuja, también ahora producto de la pandemia que ha golpeado mucho a la economía, bueno, mencionando también que esta guerra entre Rusia y Ucrania. Básicamente, ¿cuál es la situación que está viviendo económicamente en estos momentos Cajamarca? Cajamarca, como la mayoría de regiones, está en recesión y como lo veníamos diciendo en otras entrevistas también, yo creo que quizás no lo sentimos mucho porque venimos de una década de conflictos y de una década de recesión. Estuvimos a punto de salir del bache antes de la pandemia y bueno, ahora como todo el Perú, las personas de menos recursos son quienes más lo sufren, ¿no? El hecho de tener ahora 1 kilo de azúcar en 5 soles, a mí se me parte el alma, ¿no? Yo he escuchado compañeras, digamos, de los vasos de leche, decir, oye, ya no se puede cubrir el costo, ¿no? Entonces, y si de alguna manera comenzamos a analizar si el IGB va a poder, esta medida que ha dado el Congreso de exonerar del IGB a los productos de la canasta básica, va realmente a tener un impacto en estos productos. Otra vez creo que entendemos que no ha habido un análisis adecuado. Muchos de los productos de la canasta básica no tienen IGB porque vienen de actividades informales. Y bueno, y los que tienen obviamente van a tener también un impacto en la recaudación del Estado, y el Estado necesita el IGB para poder pagar los sueldos de los profesores, los sueldos de los policías, de los médicos. Entonces, tarde o temprano, estas medidas van a poner la situación peor de lo que ya está ahora, ¿no? ¿Cómo ha afectado, señora Sandoval, esta paralización de los proyectos que se encuentran en estos momentos en Cajamarca? Por ejemplo, Bueno, le amplío un poco la pregunta, ¿no? Hace unos días un grupo de comuneros en Hualgayoc han planteado incluso la necesidad de impulsar las inversiones mineras en la zona debido a que hay un fuerte activismo de opositores mineros para frenar futuras inversiones en la zona. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en primer lugar hay que estar conscientes de que estamos muy cerca a una campaña electoral, o sea, de aquí inicia la campaña para los gobiernos locales y el regional,
Y en Cajamarca, bueno, cada vez que inicia una campaña, reviven todos estos personajes antimineros, ¿no? Que tienen de alguna manera como bandera el cuidado del medio ambiente y que finalmente lo que quieren es, muchas veces, supongo que no todas, tener un beneficio propio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra región paralizada básicamente desde el 2011, cuando fue el gran conflicto con Conga, y tenemos en cartera nada más en este momento a punto de iniciar el proyecto Sulfuros de Yanacocha, en donde se está haciendo todo un, digamos, esfuerzo en cambiar las condiciones de contratación, contratar más empresarios locales o de comunidades, pero obviamente se tiene, como tú bien dices, en cartera muchísimos proyectos más que podrían mover la aguja en Cajamarca y podrían generar muchos más puestos de trabajo y esto no está pasando, ¿no? Entonces, estamos perdiendo una gran oportunidad porque justamente a nivel internacional, así como ha habido una crisis, también ha habido un boom minero que nos podría haber permitido aprovechar el alto precio de los minerales y generar no solamente puestos de trabajo, sino también recursos fiscales para nuestro país, ¿no? Y lo hemos desaprovechado miserablemente, yo creo que no solamente en Cajamarca, sino que se está desaprovechando en el resto del país también, ¿no? Por eso es la necesidad de tener un voto informado, como siempre se ha dicho, ¿no? Para no estar repitiendo esta historia lamentable de decepciones, de elegir más a nuestras autoridades y después ver las consecuencias negativas. Efectivamente, y bueno, también queda desde la responsabilidad de los medios de comunicación y desde las, digamos, desde el sector empresarial, desde las personas que podamos informar, intentar hacer un trabajo que pueda, yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque el nivel de desinformación al que hemos llegado está como que muy generalizado, pero tenemos que seguir en el intento de informar mejor a la población, ¿no? Yo ayer escuchaba cosas del ministro, del primer ministro Torres, bastante confusas, ¿no? Él habla de que ya tienen todo el conflicto del corredor minero de las Bambas, totalmente solucionado, lo cual todos sabemos que no es así. O sea, puede ser que el conflicto en este momento no haya estallado, pero es un conflicto latente que en cualquier momento va a digamos, encenderse otra vez. Y bueno, cosas como este tema que parece anecdótico de toda esta apología a las acciones de Hitler que han tenido, que nos ha puesto pues a nivel internacional en una situación muy vergonzosa, ¿no? Y mensajes, señora Sandoval, contradictorias, porque si se requiere, hacen un llamado, ¿no? Sale la vicepresidenta Boluarte a hacer un llamado de paz, de unión, mientras tanto sale un ministro a contradecirle, sale ahora el premier con ese tipo de mensajes conflictivos. Eso fue ayer, con lo que usted está haciendo recordar lo de Hitler, y hoy nuevamente en Puno, ha hecho un mensaje también muy fuerte, ya no recordando lo que dijo ayer de Hitler y haciendo ahora una comparación de Alberto Fujimori sobre la matanza de la Cantuta, ¿no? Entonces, esto genera mensajes, pues, que indudablemente no llevan a la unión, sino a crear más conflicto. Sí, efectivamente. Y muchos de sus mensajes no solamente son contradictorios, sino que hay algunos que realmente no son reales, o sea, no es verdad. No es verdad que Hitler haya hecho todas las autopistas y que haya de alguna manera con eso rescatado pues el trabajo en Alemania, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera sus mensajes también tienen la intención de engañar a cierto sector de la población. El hecho de que estén de alguna manera
pidiendo un cambio de la Constitución para ir contra los monopolios. O sea, si uno lee la Constitución, yo no me la he leído toda, pero he revisado de alguna manera el capítulo económico, está claramente definido de que el monopolio está prohibido en el Perú. Entonces, igual ellos alientan la idea de que si es que se cambia la Constitución, va de alguna manera a prohibirse los monopolios cuando eso ya está definido en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir en el esfuerzo de informar a la población para, como tú dices, y ojalá no se dé el caso que nuestro próximo presidente esté peor que el presidente Pedro Castillo, ¿no? Bueno, esperemos que no. Muchas gracias, señora Lorena Sandoval, por este contacto. Como siempre, usted muy amable con nuestra plataforma de RCR. Muy buenas tardes. Mil gracias a usted. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.